Señoras, señores, buenos días, en especial a los colegas que han accedido a venir a esta conferencia de prensa del señor Raúl Rolando Romero Félix, ex gobernador de Corrientes, intendente de la ciudad de Corrientes, y sus abogados defensores, integrados equipo de juristas por los doctores Luis E. Félix, el doctor Ramón Leguizamón, el doctor José María Barico, el doctor José María Arrieta, el doctor Jorge Alcántara, el doctor Juan Argüello, y todo un estudio jurídico que lo acompaña junto al doctor Belucio, que lamentablemente, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente por razones de salud y no pudo asistir en la mañana de hoy a la ciudad de Corrientes. De todas maneras, todo este equipo es el que está llevando adelante todas las causas de Raúl Rolando Romero Félix ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahora en más ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a las reiteradas falencias de la justicia correntina respecto a las causas de detención del ex gobernador. En primer lugar, el señor Raúl Rolando Romero Félix va a hacer una apertura y luego va a dar pie a los señores abogados para que expliquen desde el punto de vista técnico la situación de las causas de Romero Félix. Finalmente, obviamente, y como es siempre costumbre, se abrirá la ronda de preguntas a agenda abierta. Y por otra parte, culminada la conferencia de prensa, quienes deseen hacer las notas particulares también podrán hacer. Señor Romero Félix. Bien. Señores, muchas gracias por acompañarnos, a todos los señores periodistas. No es fácil hoy moverse, trasladarse, así que esta concurrencia importante, masiva, este acompañamiento que valoro profundamente, sinceramente, creo que va a servir para que empecemos a difundir definitivamente las cosas que han venido pasando en esta provincia a lo largo de estos últimos casi 20 años. Palabras de agradecimiento y de reconocimiento para mis abogados, todos aquí presentes, salvo el doctor Belucio, que por una razón de salud pudo estar presente, pero agradecer el trabajo y la paciencia que han tenido a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de estos años de lucha contra lo increíble, de lucha contra la falta de justicia, de lucha contra jueces especiales, de lucha contra el poder político intercediendo y metiéndose, manejando y manipulando a la justicia. Han tenido que usar todos los libros y la capacidad técnica, por lo cual de verdad les reconozco este trabajo insalubre prácticamente que han tenido, además de soportarme a mí también, porque discutimos muchas veces estos temas, pero en el marco de la relación de afecto y de amistad que ya hubimos logrado. Así que, señores abogados, muchas gracias a todos, a cada uno, por este esfuerzo que nos ha llevado, que más allá del tiempo transcurrido, las cosas empiezan a poner en su lugar. Más allá de una justicia correntina que todavía no está entendiendo la realidad que está ocurriendo, nos están dando cuenta que los tiempos están cambiando, nos están dando cuenta que hay un organismo internacional que tuvo que intervenir para decirles claramente que era una barbaridad lo que estaban cometiendo, que era ilegal y arbitraria mi detención, que sigue siendo ilegal y arbitraria esta detención aún hoy, y que una jueza, la doctora Zacarías de González, permanece insistiendo en mantenerme en estas condiciones. Tal vez hoy pudiéramos haber hecho esta conferencia de prensa en un lugar más amplio, pero como este es mi lugar de detención, cuando mucha gente cree que yo estoy en libertad, pero quiero aclarar que sigo detenido y sigo soportando y sigo sosteniendo que de Corrientes no me van a mover. Lo dije desde el primer día, cuando mi querido amigo el doctor Leguizamón
vino y me dijo cuando esto empezó en el 99, él lo va a corroborar porque está presente: tenés que irte de Corrientes porque me dijeron desde las esferas de la justicia que no vas a tener justicia. Conversé con mi familia y tomé la decisión de quedarme. Implicó durante casi 20 años soportar todos los vejámenes que se pueden hacer a un ser humano, todos los intentos de humillación, todos los maltratos psicológicos que he tenido que soportar. Pero lo he hecho no solamente respaldado por la lucha de mis profesionales y abogados, sino lo he hecho también con el respaldo de mis amigos y fundamentalmente ese horcón del medio que es mi familia. Así que, pasado todo este tiempo, creo que llegamos al final de la historia. En algún momento, conversando con 2 o 3 periodistas amigos, les decía: voy a escribir mi libro, con la ayuda de los periodistas naturalmente, y amigos que conocen gran parte de toda esta historia. Y les decía: no lo quiero hacer todavía porque no tengo el fin del libro, el final del libro. Y de esta historia, el final del libro ya está. El final del libro es el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene, si lo han leído y si no ahora vamos a entregar copias, sostiene que mi detención es ilegal y arbitraria, y sostiene que acá se trabajó con jueces especiales, con falta de justicia, alejados de la Constitución y con el poder político metido hasta los huesos en el Poder Judicial. Qué malo que es todo esto para una provincia como Corrientes, que tendría que haber defendido otras cosas. Tendríamos que estar todos juntos trabajando, mucho más aún en un momento donde las cosas están cada vez más difíciles en la Argentina. La Argentina está en un tobogán y nosotros seguimos buscando a ver cómo lo podemos tener preso a Tato Romero Félix. La provincia está cayendo en un tobogán también, y acá siguen pensando cómo me pueden seguir teniendo preso. No saben cuán útil podría ser, por lo menos en el acompañamiento, porque yo creo que acá lo que hay que hacer es terminar con las divisiones. Yo no tengo odios, no tengo rencores, no me quiero desquitar de nadie, simplemente quiero salvar mi buen nombre, mi apellido y de mi familia. Y creo que es lo que estamos logrando. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero lo estamos logrando. Y para mí esto tiene un enorme significado, porque sé también que tengo el cariño de mucha gente, que es lo que valoro, que agradezco, porque a lo largo de todos estos años he tenido ese acompañamiento permanente, de mis hijos, de mi esposa, hoy también de mis nietos. Así que yo creo, sinceramente, que el fin del libro ya está acá, lo vamos a empezar a escribir, y vamos a contar en ese libro muchísimas cosas que por ahí no se dicen, muchas anécdotas. Nombraremos a muchos personajes que se han ocultado, personajes que han puesto la mano para recibir alguna cosa. Cuando llegue el momento, con nombre y apellido vamos a poner las cosas en su lugar. No tengan ninguna duda que vamos a desencriptar las cosas que han pasado durante estos 20 años. Pondremos los nombres de los personajes responsables de esta historia, de quienes la siguen manteniendo y de quienes hasta pedían elementos, cosas para liberarme. Hasta en el año 2001, cuando fui candidato a gobernador desde la cárcel, que ganamos las elecciones, recibí en aquel entonces un mensaje de Mestre diciéndome que si lo apoyaba Colombia mi libertad estaba asegurada. Bueno, se imagina lo que le dije a la persona que trajo el mensaje. Seguimos luchando y ganamos la elección. No nos dejaron asumir, pero esta es la historia, y es la verdadera historia. Yo, más que agradecerles, de verdad estoy muy reconocido con la prensa de Capital y del interior, con muchos amigos, porque hoy están culminando las cosas, pero en los momentos más difíciles, cuando todo parecía que se caía, cuando todo parecía que ya no existíamos más, hubieron muchos amigos periodistas que me acompañaron en esos momentos difíciles. Les costó también a ellos, A Natalio Aide un día casi le incendiaron su radio. Les costó. Pero acá están mis amigos. Casi los distingo uno por uno, los recuerdo a todos, sé sus nombres,
sé dónde trabajan, sé quiénes son y sé cómo me apoyaron. Yo no quiero ser largo, quiero terminar con esto, reiterando mi agradecimiento y poniéndome a disposición de todos los amigos periodistas. Acá no hay tabúes, no hay preguntas que no se puedan hacer, no tenemos nada que ocultar, tenemos en claro lo que tenemos que hacer, cuál es el rumbo que tenemos que seguir, así que a disposición de ustedes, después que lo escuchemos a los abogados, y en ellos dejo un poco la palabra para que expliquen ya un poco la parte jurídica, que no es la parte que yo manejo con mucha solvencia y que ellos lo pueden hacer de muy buena manera. Así que gracias a todos y a disposición de ustedes. Sí, perdón, el doctor Isidoro Sazón, que también es un abogado que ha trabajado muchísimo en todo esto, no está presente hoy porque está con una intervención quirúrgica de una hija en Buenos Aires, motivo por el cual hoy nos acompaña. Bueno, creo que acá estamos todos los abogados y lo hemos acompañado a Tato durante casi 20 años. Porque él relata sobre los momentos iniciales. Que tanto les relató de los momentos iniciales de la situación de la actividad persecutoria de la instancia penal, es rigurosamente cierto. Era ministro del Superior Tribunal, que conmigo tenían muy buena relación, tenían muy buena porque dos de ellos ya están vivos. Hay una decisión adoptada por un grupo que están dispuestos a perseguirlo implacablemente, de modo tal que Mercedes le dice, me autorizan a que yo les por autorizamos a que le dijo. Bueno, la realidad fue que el proceso, los procesos que se iniciaron, que fueron permanentemente controlados por nuestra parte, nos tuvimos respuesta bastante tiempo hasta que obtuvimos la libertad provisoria que duró así cierto tiempo. Todo ello quedó plasmado en los diversos expedientes y las sentencias dictadas, creo que todas que están en la Comisión Interamericana, cinco que están en la Comisión Interamericana, y que resumen casi en el 90% de las imputaciones penales que están cuestionadas, y sobre ello seguramente les va a poder informar usted que está siguiendo. Los recursos fueron interpuestos por nuestra parte en aquel momento y se siguieron en la instancia con la colaboración del doctor Félix y del doctor Belucio, y están ahora ya pasaron de la etapa de tratativas, y tengo entendido que efectivamente la resolución de la Comisión Interamericana está en trámite ante la Corte Interamericana, de modo tal que es previsible que haya una resolución favorable, ya que la instancia de mediación no tuvo resultados. José, ¿vos querés mencionar algo de la parte No. Continuando el relato que les hacía el doctor Leguizamón, las arbitrariedades no cesaron, y en el año 2016 se ordenó la ejecución de las condenas que fueron mal unificadas incluso por el Tribunal Oral Penal número 2. Por cuestiones técnicas no vamos a
aquí ocuparnos, pero lo unificaron en 12 años y comenzaron a ejecutar en mayo del 2016. Entonces se había declarado admisible el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e hicimos las presentaciones del caso ante la jueza de ejecución, la doctora Zacarías, advirtiendo de esta situación porque un organismo internacional tan importante como la Comisión, que declare admisible un recurso, es prácticamente el dictamen de fondo, y que a la postre esa idea que teníamos sobre la probabilidad de tener éxito con el recurso, finalmente el tiempo nos dio la razón. En septiembre del año pasado, la Comisión Interamericana se expidió sobre el fondo del asunto, y en donde puso blanco sobre negro sobre los distintos procesos que fueron llevados a cabo contra Romero Feris, contra Tato Romero Feris desde el año 99, en donde se explicitó claramente cuáles fueron las distintas y muchas garantías constitucionales y convencionales que fueron violadas a lo largo de esos procesos, como el caso del juez especial, la falta de garantizar el derecho de defensa, no nos dejaban aportar pruebas, bueno, una serie de arbitrariedades que ya no vienen al caso, van a leerlas en el informe de la comisión. Con el informe de la comisión, la defensa presentó ante la doctora Zacarías un pedido de suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque es de sentido común. Si un organismo internacional totalmente ajeno a la provincia y al Estado argentino está advirtiendo sobre estas flagrantes violaciones a garantías esenciales en causas por las cuales hoy Tato Romero Feris se encuentra privado de su libertad, es lógico pensar que al menos un mínimo de cultura jurídica me arrojaría a pensar que la suspensión de la ejecución privativa de la libertad es lo que corresponde. Esa presentación, ya con el dictamen de fondo de la comisión, se hizo en diciembre del año 2017 y hasta hoy no tenemos respuesta. A pesar de diversas presentaciones, a pesar de distintos escritos en donde urgíamos el trámite, y a pesar de un último escrito en donde ya presentamos un pronto despacho porque ya consideramos que estamos ante una flagrante violación a todos los plazos y que ya se está incurriendo en retardo de justicia, por no decir denegación de justicia. Entonces, un poco para cerrar esta idea, a hoy no tenemos ninguna respuesta, a pesar de que la Comisión Interamericana ya se ha expedido y ha presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tema que lo va a explicar mucho mejor que yo el doctor Luis Feris, que está con el doctor Darico, se encuentran abocados a esa cuestión. Es decir, esa es un poco la situación actual de detención de Tato Romero Feris. Bien, buenos días a todos. Simplemente para completar lo que decían los doctores que me precedieron en el uso de la palabra, el doctor Leguizamón, el doctor Arrieta, fundamentalmente respecto de lo que es la etapa de ejecución, a raíz de lo que consideramos un manifiesto abuso del proceso que se está efectuando, en la cual lógicamente entendemos, como decía Arrieta, que se está incurriendo en un retardo y probablemente una denegación de justicia, porque a ver, el mal uso que se le da a un proceso penal en el cual los planteos que puede efectuar una defensa no son contestados en tiempo y forma, donde organismos internacionales se han pronunciado diciendo que es conveniente, mientras tanto, lógicamente, atento a la situación, como decía José María, una cuestión de lógica jurídica mínima implica que si la condena ha sido considerada ilegal por organismos internacionales, se suspenda en su ejecución. En la no pronunciación por parte de una jueza respecto del planteo que se le ha efectuado, entendemos que es claramente una situación de retardo de justicia, de negación de justicia, y obviamente analizaremos, si es lo que nos ha encomendado en lo personal del Tato,
analizar la posibilidad de si existe un prevaricato o eventualmente una cuestión de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte de la jueza por vía de omisión. En lo personal estoy convencido de que así ha sido, porque obviamente, insisto, esa demora sistemática en resolver los planteos de la defensa, la no contestación, que una defensa se vea forzada a plantear una cuestión de pronto despacho para después obviamente recurrir a un superior ya para un planteo de retardo de justicia, demuestra claramente el manifiesto abuso del proceso que se está efectuando y la franca voluntad de todo un sistema judicial, como lo ha mantenido a lo largo de todos estos años, de ignorar decididamente aplicar la justicia en corriente como corresponde. En lo personal, a ver, para los que no me conocen, soy Jorge Alcántara, intervine en la primera etapa de Tato, en la primera etapa de juicio de Tato, del año 99 hasta el 2003, 2004 aproximadamente, que después por razones profesionales no continué. Ahora, lo que sí me quedó muy claro plasmado es la serie de iniquidades que se fueron cometiendo durante todo ese proceso, durante toda esa etapa, que todos los correntinos tienen presentes, traer jueces especiales para juzgarlo, que ni siquiera eran jueces, eran secretarios, prosecretarios, venidos a menos y que eran traídos como jueces acá a cumplir una faena de una condena. Continuó después por parte del superior ratificando esas condenas y ahora se culmina con el no respeto a un fallo de un organismo internacional, una resolución de un organismo internacional. Yo creo que realmente es preocupante y es vergonzoso para todo un sistema judicial de Corrientes. Nada más. Hola, ¿se escucha? No. Bueno, buen día a todos, gracias por la presencia. No. Más cerca el micrófono. Me corriche el cable. Voy a referirme a lo que ha sido el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, una vez concluidas todas las instancias judiciales dentro de nuestro país, es decir, habiendo agotado las vías de la justicia provincial y la justicia ante la Corte Suprema de la Nación, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo, un tribunal autárquico de parte que integra la OEA, la Organización de Estados Americanos, de cual la Argentina es parte, y que se rige en base a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica. Acudimos a la comisión en aquella época, estoy hablando hace fácilmente 17 años atrás, acompañando y aportando fotocopias de todas las causas judiciales contra Romero Félix, porque en esa época no existía el formato digital, la Corte no tenía implementado su portal web y todos los mecanismos electrónicos que hoy existen. Se acompañaron prácticamente los 24 cuerpos de la causa CITRAG y todos los cuerpos en fotocopias de las demás causas. Versiones taquigráficas de las cámaras de senadores, de la Cámara de Diputados, los acuerdos del Superior Tribunal relativos todos a la temática de los juicios de Romero Félix. Lo que quiero significar es que este fue un proceso que se basó sustancialmente y excluyentemente en la revisión de pruebas pura y exclusivamente documental. No hubo testigos, no hubo peritos, sino que los técnicos, los especialistas en Derecho Internacional y Penal que integran la Comisión Interamericana, lo que hicieron es analizar y revisar las pruebas que aportaron ambas partes y que fueron estrictamente de carácter documental. En este proceso, que duró muchos años en Washington, ante la Comisión Interamericana, el Estado argentino, y esto quiero que quede bien claro, fue contraparte.
el Estado argentino intervino en todas las instancias de ese proceso y asumió la defensa del Estado a la denuncia que había formulado Romero Félix. El Estado acompañó todas sus presentaciones, aportó todas las pruebas que les había remitido la justicia de Corrientes con relación a las causas de Romero Félix. Nosotros aportamos las nuestras y el Estado Nacional aportó las propias, ¿no? Luego de todos estos años, finalmente en el año 2015, la verdad que era bastante frustrante porque fueron muchos años. La comisión sabemos que tiene un fuerte atraso debido a la gran congestión de denuncias que hay de violaciones de derechos de todos los países, de todas las víctimas de los países que integran la OEA, la Organización de Estados Americanos. En el año 2015 la comisión dicta una resolución declarando la admisibilidad de la petición de Romero Félix y se transforma esa petición en el caso 12.984. Se abre una instancia de solución amistosa con el Estado argentino. Esa instancia fue declinada por nuestra parte porque nosotros lo que queríamos era no un acuerdo con el Estado, no llegar, como se dice, a una composición económica. Lo que buscamos era la reconstrucción de la verdad histórica de lo acontecido en aquellos años en la provincia de Corrientes. Y la reivindicación del buen nombre y honor, no solo de Romero Félix, sino de todos los que acompañaron en aquel momento el gobierno del Romero Félix y de Brayar Pocal, y que fueron víctimas, no solo Romero Félix, todos los demás funcionarios y miembros elegidos de aquel gobierno. Perdón, Brayar no fue víctima. ¿Está bien? Claro, por supuesto. Me refería a que él era el titular del Poder Ejecutivo depuesto por un golpe de Estado que fue pergeñado por el poder político con la connivencia del Poder Judicial. Volviendo al tema, vuelvo a insistir, el Estado fue contraparte. Puntualizo esto porque quiero que quede bien claro. El Estado ha sido contraparte de este proceso, el Estado forma parte de la OEA, la Convención Americana tiene rango constitucional, ¿no? Y las pruebas que se aportaron en este proceso fueron estricta y excluyentemente pruebas documentales, ¿no? En el año 2017, el 20 de septiembre del año pasado, la Comisión Interamericana, luego de un análisis técnico, de un rigor científico, académico y de una conspicuidad realmente brillante, llega a una resolución medular, ¿no? Donde luego de analizar todas las pruebas aportadas por las partes, las alegaciones de ambas partes, sostiene y concluye que el Estado argentino, en todos los procesos que fueron llevados a conocimiento de la comisión, que fueron 5, como dijo el doctor Leguizamón, incurrió en la violación de prácticamente todos los derechos enumerados en la Convención Americana. El derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, el derecho a contar con una vía recursiva adecuada, en definitiva, las garantías que hacen al debido proceso y que cualquier ciudadano tiene derecho a gozar y de las cuales no puede ser privado. Ello así, los procesos a los cuales fue sometido son nulos por esos vicios
nulos de nulidad absoluta. En consecuencia, lo que quiere decir la comisión, lo que dice la comisión es, al haberse violado estas garantías jurisdiccionales que hacen al debido proceso, yo no les digo los números de los artículos para no caer en tecnicismo, pero es el artículo 7, el artículo 8, el artículo 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 de la Convención, el 25, el artículo 1.1, en fin, se les va a entregar una copia, tengo entendido, del informe con ese detalle. Dice que la comisión concluye que estos procesos fueron nulos y ordena al Estado argentino, con fecha 20 de diciembre del 2017, a reparar la violación de todos estos derechos, tanto en su aspecto material como inmaterial. Asimismo, le ordena al Estado que cesen todas estas otras violaciones que se puedan continuar dándose en otros procesos a los que estuviera sometido Romero Freire. Y finalmente hace una recomendación genérica al Estado argentino, acelerando, ratificando la jurisprudencia de la OEA, de este organismo internacional, con este fallo testigo, que más que testigo es un fallo, es un precedente histórico. Este fallo de la Comisión Interamericana es un precedente histórico, por la trascendencia política institucional que tiene, no solo a nivel provincial, nacional, sino a nivel internacional. Es un fallo que va a ser materia de estudio en todos los claustros universitarios del mundo, por la trascendencia que tiene. Finalmente, bueno, lo último que me quedaba por decirles es, finalmente insta al Estado argentino a garantizar que todos los ciudadanos de la Argentina cuenten con las garantías jurisdiccionales necesarias que hacen al debido proceso y con una vía recursiva adecuada para hacer valer sus derechos en un proceso judicial. Le da al Estado argentino un plazo de 2 meses para el cumplimiento de esta resolución. El Estado, en 3 oportunidades, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de Cancillería Argentina, solicitó 4 prórrogas para poder implementar y para poder contar con el tiempo material para generar las interacciones con los organismos provinciales a efectos de poder cumplimentar con esta orden de la Comisión Interamericana. Porque muchos, quizás, me adelanto a decir, digan que las resoluciones de la Comisión no son obligatorias. Por eso enfatizo que el Estado ha sido parte y acompañó todo el proceso. Ergo, si no fuesen obligatorias las resoluciones de la Comisión, ¿para qué el Estado se presentó a defenderse en ese proceso? Si no iba a cumplir. Las 4 prórrogas que pidió el Estado argentino, inclusive el Estado argentino, a través del Ministerio de Justicia, acompañado, copia de ese informe, a la jueza de ejecución de condena de la provincia de Corrientes, al Superior Tribunal de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Provincial, a la Gobernación de la provincia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a todos los organismos, como se dice, competentes a efectos de resolver la situación actual
de una persona que se encuentra en este momento, como lo han dicho los colegas que me precedieron, ilegalmente detenida. O sea, en una detención ilegal, domiciliaria pero ilegal. El 20 de junio expiraba el último plazo de prórroga solicitado por el Estado argentino. En esa oportunidad, la comisión resolvió, volvieron a solicitar una nueva prórroga, y en esa oportunidad la Comisión Interamericana dijo: no, esta última prórroga ya no la concedemos, se aplicarán las sanciones que los comisionados estimen al Estado argentino, y se procede a someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Vuelvo a insistir, el Estado fue parte de este proceso, las resoluciones de la Comisión son obligatorias y el Estado argentino no ha cumplido con esta manda de un organismo internacional que la Argentina integra y de la cual es parte. En esta época en la cual la confianza es un bien preciado y prácticamente inexistente, el respeto a la ley debe ser el primer referente para restablecer esa confianza. Si el Estado no respeta las decisiones de los organismos que integran, ¿qué confianza puede pedirse de ahí para abajo? La justicia, más allá de parecer legítima, más allá de que parezca que tenemos una división de poderes y un sistema judicial, la justicia debe de ser legítima. No puede la justicia de Corrientes, en este caso, no resolver una cuestión atinente a una detención de una persona. Olvidémonos que acá se trata de Romero Félix, de ningún ciudadano correntino. No se puede demorar 6 meses la resolución del planteo de una defensa, sea cuales fueren los argumentos que invoque, en materia de libertad personal, porque eso no es retraso de justicia, eso es un delito, es el delito de prevaricato, eso es denegación de justicia. Es justamente lo que dice la comisión: señores jueces, fallen como quieran fallar, resuelvan como quieran resolver, pero garanticen al justiciable el derecho a la adecuada vía recursiva. Esto es lo que no ocurre. Yo no puedo, con movimientos fatuos, pasar el expediente de un lado al otro y no resolver. Los expedientes hay que resolverlos, porque se trata de la vida y de la libertad de la persona. No podemos llenarnos la boca hablando de derechos humanos cuando los derechos humanos se violan. Este caso tiene una trascendencia institucional muy grande, porque se trata, no por las características de Romero Félix se trata del titular del Poder Ejecutivo de esta provincia, que fue elegido por comicio, por el sufragio del pueblo, y que fue destituido bajo la ardid de causas que hoy una corte internacional dice que han sido nulas. O sea, cuando yo no gano en las urnas y no me gusta el resultado o no estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría, entonces la solución es otra: fabricar causas, conseguir jueces amigos o poner jueces amigos, no respetar las leyes y sacar
a los funcionarios que fueron electos para que nos representen. Eso no es democracia. O por lo menos esa no es la democracia que nosotros queremos para este país del cambio. Creo que tampoco el pueblo argentino quiere la democracia en estas condiciones. Es así. Finalmente se hizo, la resolución de la comisión está, yo creo que es abarcativa, es una resolución de un rigor técnico, científico y académico impecable. Ustedes la van a poder analizar, se las van a distribuir para que la lean. Es un precedente histórico y la Argentina debe cumplir. Y si la Argentina no cumple, seguiremos en nuestra pelea, pero lo más importante es que la reivindicación que ha tenido Romero Félix ha sido una reivindicación en vida. Él en vida ya se ha limpiado y ya se ha puesto blanco sobre negro y se ha hecho la reconstrucción histórica sobre un revisionismo documental estrictamente, porque de eso se trataron los procesos ante la Comisión Interamericana. Yo apelo y creo, tengo confianza de que hay jueces probos, independientes, y que no va a faltar el magistrado, que vamos a encontrar ese magistrado que revise y que pueda limpiar la mácula que pesa sobre el Poder Judicial y rectifique los errores cometidos. Porque lo importante no es equivocarse. Lo importante es no rectificar los equívocos. No se puede pasar la vida sin rectificar los errores. Eso es un sinónimo de grandeza. Les agradezco a todos y nada más. Bien. Quedamos a disposición, muchachos, para las preguntas que quieran hacer. Soy el doctor Leonardo Gutniski, abogado y periodista. Después de escuchar todas las explicaciones que se han dado, me pregunto, y estoy convencido al mismo tiempo, que no hay sentencia firme en el caso del Tato Romero Félix, porque está todavía planteado el tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al no haber sentencia firme, Tato Romero Félix tiene vigentes todos sus derechos constitucionales, civiles y políticos. Quisiera preguntarle si es mi interpretación de que, habiendo ratificado a la Argentina después de la reforma constitucional del 94, su permanencia dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de haber sido contraparte, y sobre eso quisiera que me aclare si la contraparte fue de este gobierno constitucional que tenemos o del anterior, si este gobierno también se ocupó de no darle salida al expediente, y fundamentalmente mi interpretación de que no hay sentencia firme. Muchas gracias. Sí, referido a la pregunta, hay una resolución firme, porque acá no se trata de sentencias, o sea, hay una resolución de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es un tribunal, un organismo autárquico dentro del organigrama de la OEA, de la Organización Americana de Derechos Humanos. La resolución de la Comisión Interamericana es una resolución de fondo, dictada de conformidad al artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en consecuencia tiene carácter obligatorio su cumplimiento para los Estados partes. Por supuesto, la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana tienen facultades de policía sobre los Estados partes. No tiene un ejército la OEA para hacer cumplir sus decisiones, no tiene un poder policial, pero sí tiene la aplicación de sanciones a los estados que infringen esas resoluciones. Pero sí es una resolución de carácter obligatorio, la resolución número 7317 de la Comisión Interamericana, y concluye el proceso ante la Comisión Interamericana. Ahora, si quisiéramos hacer un paralelismo con respecto a lo que es el organigrama jurisdiccional para entenderlo,
El tema, al no cumplir el Estado, pasa a la Corte como una segunda instancia, pero la Comisión Interamericana funciona como un tribunal de alerta temprana en el incumplimiento y en la defensa de los derechos humanos de todas las personas miembros de los Estados partes. La otra pregunta que me hacía, doctor, era... Sí, el Estado Nacional como contraparte es el Estado, sí, de hace 2 años o puede únicamente... Mire, el proceso duró 18 años. En consecuencia, han intervenido distintos gobiernos, ¿no? Desde el gobierno, todo lo que va al gobierno anterior y el gobierno actual. Acá el responsable es el Estado Nacional, porque el que adhiere, por supuesto, Corrientes forma parte del Estado Nacional, ¿no? El que adhiere y la representación la tiene el Poder Ejecutivo Nacional, que es el que asumió la defensa en sus distintos gobiernos a través de Cancillería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la misión permanente de Argentina ante la OEA, que fueron quienes asumieron la defensa en este proceso. ¿Qué más? Nada más. Sí. Perdón, una pequeña aclaración. Sí, en relación a lo que decía el doctor Gundisky, a la pregunta de si hay o no sentencia firme, creo que en rigor hay un poco más de no sentencia firme. ¿En qué sentido? Ya hubo un informe de admisibilidad de la comisión y actualmente ya hay un informe de fondo, lo que significa es que la Corte hizo suyo, la Comisión Interamericana hizo suyo los argumentos expuestos oportunamente por la defensa de Romero Félix en cuanto a que hubieron transgresiones a derechos humanos. Vale decir que claramente el procedimiento que se le siguió a Romero Félix en el ámbito interno, en el ámbito de la provincia de Corrientes puntualmente, fue un procedimiento irregular. Y así lo entiende la Comisión Interamericana en este último informe, en donde en definitiva toma los argumentos y acompaña a la defensa para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el Estado argentino no cumple con la decisión, con la adjetivación positiva que hizo la Comisión Interamericana. Vale decir que, con esto termino, doctor, vale decir que estadísticamente cuando la Comisión admite una denuncia, solamente en 2 casos para la Argentina lo terminó rechazando, dijo no hay responsabilidad. En este caso obviamente la comisión hizo suyo y hasta la fecha no hay un solo caso, no solo de la Argentina, sino de todos los estados que forman parte de la OEA, en donde otro estado cuestionó la decisión de fondo de la Comisión Interamericana. Vale decir que hay una especie de certeza de transgresión a los derechos fundamentales de Romero Félix en el ámbito internacional. Una aclaración hago ahí. Nosotros no sometemos el caso a la Corte Interamericana. La parte no lo somete. La que presenta y somete el caso a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana ante el incumplimiento del Estado. Nosotros en ese proceso lo único que hacemos es una especie de querellante, o sea, tenemos una presencia de acompañamiento, pero la defensa del caso lo lleva la Comisión ante la Corte Interamericana. Eduardo Black, con los mismos defectos que mi antecesor, abogado y periodista, les quería hacer una pregunta. Por empezar, un comentario, ¿no? Si hay nulidad absoluta, como declara la Comisión Interamericana, no hay proceso ni sentencia firme, no puede haber, porque la nulidad absoluta se equipara a la inexistencia. Pero la pregunta es la siguiente: el tema de la competencia. Nosotros con la reforma del 94 incorporamos como derecho positivo el Pacto de San José de Costa Rica, dentro del artículo 31 de la Constitución Nacional. O sea que en cierta forma sería abstracto eso de si la Argentina está obligada o no está obligada, porque es derecho positivo dentro del derecho argentino
la Comisión. Y la Corte Suprema de Justicia tiene infinidad de fallos donde aplica el Pacto de San José de Costa Rica a distintas situaciones, el 2x1, que es la más conocida, pero hay muchísimas situaciones en que falla sobre el Pacto de San José de Costa Rica la Corte como derecho positivo. Acá se dijo que en el proceso actual, ante la jueza de sentencia, se ha planteado un recurso. Eso es dentro del proceso, que es otra cosa. Pero a nivel general, más allá de los actos administrativos a través de los distintos organismos del Estado, ¿no es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de una convención internacional, por más que sea derecho positivo, ordenar, aplicar el fallo de la Comisión? ¿Y por qué no lo está haciendo? Todo lo que usted dice es así, coincido. Respecto a la obligatoriedad, todo lo que ha dicho respecto a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos y al carácter y rango constitucional, y que forma todos los precedentes de la Corte Interamericana, son citados a diarios en todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, el tema fue girado por el Ministerio de Justicia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y está análisis de los señores ministros de la Corte el tema en un expediente, dos recursos, creo, extraordinarios que fueron concedidos por el Superior Tribunal respecto a la suspensión de la ejecución de la condena, sin perjuicio de lo cual, y en función de los tiempos jurisdiccionales de análisis de los expedientes y demás, esto no exime ni justifica que un magistrado local tenga a resolver una presentación desde hace 6 meses referida a la libertad personal de un ciudadano y no se expida sin ningún tipo de argumento. Eso constituye prevaricato de acá a la China. Que no se haya efectuado la denuncia. Perdón, esto lo sabe un chico que hace los prácticos de derecho procesal en la facultad de 4º año. El juez no competente o el fiscal, según el procedimiento, resuelve sobre la libertad antes de pedirse la competencia general, porque lo más importante es la libertad del procesado. Es así. Y acá se está violando el principio. Pero estoy preso. No, y aparte, con una resolución de fondo de carácter obligatoria, que por otro lado, no solamente fue acompañada por nosotros al expediente, por los defensores de Romero Félix, sino ha sido publicada en el portal web de la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana, con fecha 22 de junio, saca un comunicado de prensa categórico respecto a este tema. Que hay que verlo. Cualquiera entra en la web y lee el comunicado de prensa. O sea, no es ajeno al magistrado este tema. Mi nombre es Wilfredo Dios, quisiera preguntar lo siguiente. Dentro de lo que establece la Comisión, en las conclusiones, dice textualmente que la Comisión Interamericana concluye que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Raúl Rolando Romero Félix, y que recomienda al Estado argentino reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe contra Romero Félix, tanto material como inmaterial. Cuando se habla de una reparación, llámese material o inmaterial, le recomienda al Estado argentino, significa, no sé si esto se hace a través de Cancillería, a través del Ministerio de Justicia, cómo se traslada ese pedido de la Comisión al Superior Tribunal de Justicia, porque evidentemente el Estado argentino paga unas consecuencias de un accionar de la justicia correntina. Sí. O sea, la Comisión Interamericana se dirige al Estado argentino, que ha sido la contraparte en este proceso.
Esto es vía Cancillería, Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Interior. Después, sí, buenos días, mi nombre es Silvia Casarrubia y mi pregunta tiene que ver con lo social, con lo jurídico y con lo político. Yo suelo intervenir en procesos electorales y todo esto para mí es importante porque todos los correntinos estamos en estado de indefensión ante un proceso como este. Entonces, mi pregunta es: ¿se analizan la posibilidad de pedidos de juicio políticos a quienes han intervenido en esta causa, inclusive la posibilidad de una intervención al Poder Judicial de la provincia de Corrientes? O sea, lo hemos vivido en los procesos electorales y sabemos, yo he sido parte del oficialismo y también he estado enfrente y sabemos lo que hemos padecido quienes nos enfrentamos al poder, con esta justicia. La doctora Casarrubia es una guerrera, y así la califico, pero en buen sentido. Son temas que estamos analizando, Silvia. Lo vamos a tomar como decisión de un conjunto con todos los abogados, pero no nos anima el espíritu de revancha, esto quiero dejar en claro. De olvidarnos jamás, la memoria está activa, pero también es cierto que a veces se haría necesario que se tomen medidas y decisiones para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Yo ya la he sufrido, son más de 20 años que llevo aguantando toda esta situación, prácticamente un tercio de mi vida, con el sufrimiento de todo lo que significa alrededor, la familia, los amigos, uno mismo. Así que yo creo que en algún momento, sin que esto implique una actitud revanchista, seguramente trataremos de que las cosas por lo menos se corrijan. Y bueno, a mí me han conculcado todos mis derechos políticos, me han quitado el padrón, o sea que hace muchos años que no puedo elegir ni ser elegido. Consecuentemente, yo creo que lo dijo también hoy el doctor Feris, hay que generar una causa, hay que poner jueces especiales para generar condena, porque solamente a través de una condena se puede inhabilitar, como me han inhabilitado políticamente a mí también. Así que muchas gracias, Silvia, por esa lucha que sé que estás teniendo también. Luis Cavalieri, de Goya. Eso, el pato. Querido amigo, el pato Cavalieri. Por supuesto, yo no tengo la capacidad para analizar y compenetrarme de todos los detalles jurídicos. Entiendo que se ha dado un paso muy importante con una situación favorable a Tato y quiero unir esta síntesis que ustedes hicieron del estado actual de toda esa lucha judicial con algo que yo le dije a Tato en el Escuadrón 48 en sus primeros días de arresto. No era fácil tampoco ir a meterse allá. Y le dije, la causa por la que vos estás acá tiene un trípode: liderazgo, carisma y conducción. Esas características políticas son las que te tienen preso. Hoy ustedes tienen, después de una batalla judicial de 20 años, y lo que yo quiero escuchar es la síntesis de Tato. ¿Qué querés escuchar, Luisito? ¿Qué hacemos con este cuadro de situación? ¿Cuál es el futuro, el próximo paso? Si mi señora y mi hijo me permiten seguir luchando en política, es mi intención. Pero también tenemos algunos otros proyectos que hacen a generar algún observatorio de todo este tipo de cosas, de manera que esto también se difunda y que no vuelva a ocurrir nunca más esto en Corrientes. Porque lo que hemos vivido aquí, del ensañamiento político, después de quitarme del escenario político a través de estas medidas de inhabilitación, yo creo que marcaron a fuego en la provincia una grieta muy profunda en su momento, que en lo personal, y a muchos amigos les consta, he tratado de que se termine. Es decir, yo no estoy, como dije al principio, no estoy con espíritu de revancha ni nada que se le parezca. Yo creo que los correntinos y fundamentalmente el país necesita hoy de todos
sus cabezas lúcidas, de todo lo que podamos pensar en positivo, de dejarnos de jorobar con estas peleas que verdaderamente nos están conduciendo a una provincia cada vez más atrasada. Siempre decía, muchos periodistas que hoy están acá me habrán escuchado a mí decir, qué bueno sería que entre el que ganó y el que perdió pudiera haber un teléfono que se levante y que se converse y que establezcamos trabajos y cuestiones comunes, aspiraciones comunes, porque yo creo que todos quienes intentamos gobernar o gobernamos lo hemos hecho con la mejor intención hacia la provincia, poniendo todo lo que uno puede dar en este sentido. Algunos lo hacen de una manera, otros de otra, otros se equivocan, algunos utilizan la justicia en vez de ganar las elecciones en las urnas. Yo creo que, y discúlpenme si peco de inmodestia, pero si me tienen preso es porque no me quieren en la calle, porque me tienen miedo en la calle, y en la calle se ven los picos. Yo creo que esta es la única manera de poder dirimir definitivamente en esta provincia qué provincia queremos. Si queremos la provincia del atraso, del dominio de parte de un sector político o de parte de alguien que se cree el dueño de la provincia, que se instala presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Senadores para designar jueces y que a su vez se pone como miembro mayoritario del jury de enjuiciamiento para enjuiciar y echar jueces. ¿Dónde está la libertad judicial en esta provincia? ¿Y por qué los jueces también, aquellos que tienen responsabilidades, admiten que estas cosas ocurran? Esto, el poder político no puede seguir incidiendo de la manera que lo está haciendo y generando este tipo de situaciones que realmente dan vergüenza en Corrientes. Con un tribunal de justicia que tampoco respeta los mínimos elementos que se tienen que respetar en la provincia, y con una jueza que evidentemente está presionada, no sé por quién o por quiénes, pero presionada al fin. Y estas son las cosas que tenemos que terminar en Corrientes. No puede haber una diferenciación o una intromisión tan fuerte del poder político en el poder judicial. Esto hace daño. Buenos días, yo soy la licenciada Olga Saporiti, soy de un portal nuevo que es la Pacho Digital de Resistencia Chaco, y me interesó mucho esta conferencia, por eso nos acercamos hasta acá. Yo le quiero preguntar, independientemente de la cuestión jurídica que es tan injusta, yo le quiero preguntar al hombre, al padre, al político, al ciudadano, ¿cómo se siente hoy y cuáles son sus fuerzas para seguir luchando por esta provincia? Bueno, gracias por venir. Yo creo que cuando uno tiene tranquilidad de conciencia no nos afecta tanto esto. Por supuesto que sería mucho más cómodo para mí estar en libertad, moverme como quiero y todo este tipo de cosas. Me duele como correntino, como ex gobernador, lo que está pasando con la justicia en mi provincia. Yo creo que hasta el propio gobernador Pepo hace poquitos días señaló lo injusto que era todo esto. Y bueno, yo lo tomo, me siento muy bien, con mucha fuerza, con la mejor voluntad, y siempre dije, soy un guerrero y estoy dispuesto siempre a la lucha, pero tal vez con la madurez que nos dan los años, la tranquilidad de conciencia que nos permite seguir luchando, y estoy convencido que esto se va a terminar a corto plazo. No puede seguir cometiéndose las barbaridades que nos están haciendo, de una jueza que hace 6 meses que nos mantiene en estas condiciones, cuando los abogados han hecho urgimientos de todo tipo, de toda naturaleza, han hecho planteo de pronto despacho, y estas cosas ni siquiera están cumpliendo con lo que establece la ley en ese sentido. Así que estoy con mucha fuerza. Muchas gracias. La pregunta es concreta, preguntas@morato.com. La pregunta es concreta en un contexto que hace un par de años se habla en Argentina. Usted es un líder político que hace mucho tiempo lo sufre, dijo 20 años que vengo sufriendo esto. ¿Cuál es su mensaje a otros líderes políticos también de su partido? Basta con hacer un par de entrevistas entre los concejales y funcionarios que continúan teniendo el PAN para saber que hay un líder político que se espera afuera, dentro de su partido y también en alianzas. ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? Y también cuál es por ahí un mensaje directo sobre qué es para usted hoy la democracia en este país, que también supo gobernar.
Mira, el mensaje es la necesaria. Sí, el mensaje, en primer lugar, a mí me toca porque lo estoy sufriendo, es que acá la división de poderes funcione como corresponde. Creo que ese es el primer mensaje que hay que darle a toda la gente que hoy actúa en política, legisladores, gobernadores, intendentes, concejales, de todos los niveles. Todos quienes actuamos en política deberíamos ajustarnos a ese tipo de cosas. Defender fundamentalmente la división de poderes, cosa que hoy en Corrientes obviamente que no existe. Lo denuncié, lo denuncio y lo seguiré denunciando toda vez que haga falta porque lo estoy sufriendo en carne propia. Y ojalá que a nadie le toque vivir lo que hemos vivido nosotros, lo que viví yo, mi familia, mis amigos cercanos, que han sido perseguidos, que han sido maltratados, que han sufrido todo tipo de agresiones de toda naturaleza. Y el otro mensaje yo creo que es el de la unidad en la diversidad, es decir, que más allá de que pensemos distinto, pongámonos a pensar en una provincia, por lo menos en el caso nuestro, o en una nación, en otras condiciones. Acá, hace 20 años, nosotros planteamos la necesidad del segundo puente. El segundo puente estaba a punto de empezar su construcción en el año 96, y bueno, los dañinos políticos de siempre impidieron que esa ley se concretara y no salió. Hoy sufrimos las consecuencias de no tener ese segundo puente, que nos genera un tremendo atraso a la provincia, porque Corrientes va de este lado del río, y este es el problema. Cuando estamos con una unión tan insignificante como ya es hoy el primer puente, con una visión que me parece que no la tienen, que es unir el Atlántico con el Pacífico, que esto pase por acá, que pase por Corrientes, que nos olvidemos de lo que es el puerto de Buenos Aires, el dominio que se maneja en esa zona, en esa región, todo apunta ahí. Entonces, esto lo que iba a lograr el segundo puente y un complejo multimodal de cargas era que todo el movimiento del Mercosur y de los países que están del lado del Atlántico pudiéramos pasar al Pacífico, y en consecuencia creo que la riqueza de nuestro país sería una cuestión totalmente distinta. Pero básicamente que se respete la división de poderes, básicamente que aprendamos a respetarnos entre los dirigentes políticos, y que más allá de lo que cada uno piense, no se use la cárcel y no se use la inhabilitación para sacar a alguien que puede ser un posible competidor de la cancha. Una pregunta, ¿cuál, en lo personal, cuál es la mejor reivindicación en lo personal? Perdón, José, no te escuché. ¿Cuál es la mejor para usted en lo personal y a través del tiempo, de toda esta lucha y todo lo que ha sufrido, la reivindicación personal que usted espera de todo esto? Sí. Mirá, José, yo creo que este dictamen de la Comisión Interamericana es la mejor reivindicación, porque un organismo donde no se mezcla la política, donde las cosas funcionan como deben funcionar en el marco de la ley, de la Constitución y de la justicia verdadera, yo creo que esa es la mejor reivindicación. Y la otra reivindicación es que yo recibo en el cariño de la gente una demostración de que nadie cree en toda esta patraña que se me ha armado. Eso, las veces que pude caminar la ciudad, siempre recibo el afecto de la gente. Y voy a contar un detalle más. Cuando las inundaciones del año pasado, que la ciudad de Corrientes sufrió una situación muy compleja, yo la llamé a la jueza por teléfono, a la doctora Zacarías, y le pedí que me permitiera salir a colaborar y ayudar, dada la experiencia que nosotros tuvimos en el 98. Tampoco se me permitió. Y yo creo que estas son las cosas que hacen daño, porque yo no le pedí permiso para ir a un baile, no le pedí permiso para ir a comer a un restaurante, le pedí permiso para ponerme las botas y salir a colaborar con la gente. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, estamos a disposición para los que quieran hacer notas puntuales y particulares.